Y a continuación vamos a comentar acerca de lo que es los valores esperados de los operadores. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que si evaluamos lo que es la integral de menos infinito a infinito, digamos en una variable, ¿verdad? De lo que sería la función de onda, o sea, la magnitud, ¿verdad? El cuadrado de esta magnitud de onda, entonces esto es equivalente a de menos infinito a infinito, o donde esté definido, ¿verdad? La función de onda, pues esto nos va a dar el resultado 1. Es decir, que la norma de esta función, recuerden que este es un número complejo, nos dice entonces que pues vamos a encontrar, bueno, a partir de la función de onda podemos conocer la probabilidad de encontrar una partícula. Obviamente no podríamos medir eso porque si hacemos eso entonces haríamos colapsar la función de onda a ese estado. Entonces solo podemos tener nociones generales, ¿verdad? De cuándo podría llegar a ser el lugar o la posición más probable en la cual se encontraría una partícula, ¿verdad? Y bueno, entonces en base a esa idea trabajamos lo que son los valores esperados. Entonces en este caso, por ejemplo, si trabajamos de esta manera, pues el valor esperado de la posición la podemos definir, por ejemplo, en términos de lo que sería el conjugado de este número por x por la función de onda de x. Ya vamos a ver por qué el orden se especifica de esta manera. Entonces, bueno, no podemos conocer dónde estaría la partícula, pero podemos pues saber el valor promedio, como decimos aquí, ¿verdad? Nosotros podríamos generar experimentos para poder conocer la posición en diferentes lapsos de tiempo de la función de una partícula en un estado determinado, pero sabemos que eso llevaría a colapsar la función a ese estado. Entonces, bueno, ya aquí tenemos lo que sería ese valor promedio, es una forma de definirlo. También tendríamos, por ejemplo, el valor promedio al cuadrado. Bueno, este sería mejor así, x cuadrado, ¿verdad? El valor esperado es. Entonces aquí tendríamos de menos infinito a infinito. Entonces cambiamos este, ¿verdad? Por x, por un x al cuadrado, ¿verdad? Por la función de onda. Ahora, nosotros podemos hablar esto, si lo podemos relacionar con la parte de estadística, con lo que sería la desviación estándar. Este x sería como el promedio y este sería como el cuadrado de la variable aleatoria, digamos. Entonces, en base a esto, nosotros podemos trabajar lo que sería, bueno, el equivalente a la desviación estándar. Entonces aquí lo vamos a usar con la notación delta x cuadrado y la vamos a definir entonces de la forma x menos x barra, ¿verdad? Al cuadrado por lo que sería la magnitud de la función de onda. Aquí en la región que esté definida, ¿verdad? La función. Entonces podemos hacer un poco de álgebra aquí, ¿verdad? Para poder llegar a algunas conclusiones. Si nos enfocamos en el lado derecho, entonces tenemos, bueno, el binomio, ¿verdad? Que sería esta relación por la magnitud de esta. Y luego tendríamos que podemos separar las relaciones ¿verdad? Aquí tendríamos este de aquí, menos 2, sería entonces x barra sería un valor, ¿verdad? Entonces nos quedaría x por la magnitud de este al cuadrado de x, más x, este es otro valor, por la magnitud de esto. Ok, de la definición de arriba sabemos de que esto nos da 1. Y el otro es lo que nosotros definimos como el valor esperado al cuadrado. Entonces aquí tenemos que sería entonces x cuadrado barra, ¿verdad? Menos 2x barra, pero como esta es la definición de x barra, entonces nos quedaría al cuadrado. Noten que este sería x barra todo al cuadrado. Y este de aquí sería entonces x barra igual todo al cuadrado. Es lo que usted haría típico en una desviación estándar. Entonces, este sería entonces este resultado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué nos interesaría saber esto? Bueno, solo para concluir, aquí tendríamos, por ejemplo, la raíz cuadrada.
Entonces evaluemos este número. Aquí sería la raíz cuadrada de el x cuadrado barra menos el x barra cuadrado. La única manera en que esto puede ser cero es que, por ejemplo, tengamos que pues x sea igual a x barra igual a un valor. Esto sería equivalente a que usted tuviera pues la partícula confinada en un paquete de onda, ¿no? Entonces aquí tendría y y x y usted tendría una función estilo de este, ¿verdad? Es lo que definimos inicialmente, la función de onda en términos de lo que es esa función que va entonces a generar las contribuciones para un casero determinado. Entonces aquí usted tendría un valor definido de la partícula, ¿verdad? Es decir, tendríamos una pues certeza de saber dónde se encontraría la partícula, pero pues ocurriría esto, ¿verdad? Que el delta x es igual a 0. De alguna manera esto nos da el carácter del estado de la función, porque si el delta x es indefinido, entonces su momento debería de serlo, ¿verdad? Entonces, bueno, en base a esto nosotros podemos trabajar lo que es el valor esperado para la posición, ¿verdad? Entonces ya tenemos estas relaciones y las podemos generalizar. Es decir, en lo que es la parte del análisis de la relación de la función de onda, pues normalmente se trabaja lo que es la ecuación de Schrödinger a partir de lo que es la idea de los operadores o lo que es algunas manipulaciones matemáticas con lo que son las derivadas de la función de onda. Entonces, en general, nosotros vamos a tener lo que se van a llamar los operadores. Entonces, entre los operadores tenemos, por ejemplo, el operador de momento, tenemos el operador de energía, etc. Entonces, la idea es que si yo tengo un operador, llámele Q, y lo aplica a una función, en este caso, por ejemplo, la función de onda, esto me va a generar un valor. Entonces, normalmente en el álgebra lineal se trabaja más o menos de esta forma la estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un valor de un operador definido, entonces este va a asociar un valor, un número, un estado, ¿verdad? Entonces ahí es donde decimos nosotros que colapsa. Si nosotros medimos sucesivamente x, entonces eso nos va a arrojar un estado, que en este caso sería lambda. Entonces lo podemos concluir así, ¿verdad? Que en este caso delta Q va a ser igual a 0 si entonces generamos esta función. En este caso lo podemos ya asociar a lo que sería la función de onda. Entonces un valor definido de posición, ¿verdad? Me genera entonces un delta x igual a 0. Entonces esto aplica no solamente para S, ¿verdad? Sino que también para los otros operadores. Por eso lo estamos escribiendo como Q. Y aquí hicimos un procedimiento, ¿verdad? Para, por ejemplo, saber cómo cambia la incertidumbre de esa cantidad. Entonces aquí nosotros podemos trabajar esa operación, ¿verdad? Donde Q va a ser un operador. Y aquí tendríamos entonces el operador al cuadrado, ¿verdad? El valor esperado del cuadrado de ese operador menos el valor esperado al cuadrado de esto. Bueno, entonces de esta manera nosotros en general podemos saber la incertidumbre de cierta cantidad física, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el momento decíamos que si nosotros tenemos el operador de momento y tenemos que la función de onda tiene pues el valor de momento definido, que sería por ejemplo una función de la forma e a la i kx, entonces al aplicar el operador tenemos menos i h barra, la derivada parcial con respecto a x de e a la i kx. Pues vemos de que esto nos da h barra por k, e a la i kx, ¿verdad? Entonces si ustedes notan, cumple esta relación. Entonces aquí tenemos que, bueno, tenemos que esta función de onda tiene un momento definido. También pasa para de forma similar con la energía, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos de que la función de onda es con un valor de energía definido, digamos de esta forma, e a la menos i omega t, y nosotros colocamos el operador de energía, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. Entonces el operador sería i h barra,
la parcial con respecto al tiempo, ¿verdad? De e a la menos i omega t, y el resultado va a dar h barra omega por e a la menos i omega t. Entonces tenemos la misma función de onda, vuelve a cumplir esto. Entonces si tenemos un valor de energía definido, entonces este es el valor, ¿verdad? El valor del estado. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a lo que son los valores esperados. Entonces en general, para un valor esperado, nosotros vamos a definir, por ejemplo, de que vamos a realizar la integral del conjugado de la función de onda por lo que sería entonces el operador veces lo que sería entonces la función de onda, ¿verdad? Evaluado en, digamos, en una variable serían de x. Bueno, entonces, por ejemplo, para el operador de energía cinética, nosotros tendríamos que sería un medio de 2m por el operador de momento al cuadrado. Entonces esto se convierte en 1 sobre 2m por menos IH barra la parcial con respecto a x, ¿verdad? Esto porque sabemos nosotros que en general es una función que depende de las tres coordenadas espaciales y del tiempo. Y aquí sería pues menos IH barra por k. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tendría por x. Entonces el operador de momento lo podemos escribir como menos h barra cuadrado sobre 2m por la parcial, ¿verdad? La segunda con respecto a x cuadrado. Pero bueno, al final la relación más importante sería que pues aquí se trabaja en lo que es la función de onda, lo que es la notación de lo que es el operador y el valor de la función de onda. Y con esto podemos saber el valor de incertidumbre de esa cantidad.